Bueno, en la entrega anterior habíamos hablado, finalizando el video, muy sucintamente acerca del capítulo 15. Habíamos dicho que era un texto puente, parecía ser, entre el capítulo anterior y lo que sigue del libro. Vamos a profundizar un poquito en ese capítulo, el 15, y luego prosigamos. Empezaba diciendo este capítulo 15: Luego vi en el cielo otro signo grande y maravilloso, 7 ángeles que llevaban 7 plagas, las últimas, porque con ellas se consuma el furor de Dios. Estas 7 plagas vienen contenidas en principio en 7 copas. Veamos que al interior de lo que se narra, se presenta en el libro de Apocalipsis, hay varias series de 7, ¿no es cierto? Habíamos visto el tema de los 7 sellos, las 7 trompetas. Ahora se presentan 7 copas que contienen 7 plagas. Ya hablamos de la importancia numerológica en el Apocalipsis, de contenido simbólico de los números tales como el 3, el 7, el 4, el 12 y sus múltiplos. En este libro entonces esta serie de 7, esta vez plagas, copas, va a ser la última secuencia de 7. Prosigue. Y vi también como un mar de cristal mezclado de fuego. Mar de cristal a mí me remite a la cristalización de alguna situación, ¿no es cierto? Estamos, como decíamos también en videos anteriores, viendo un nuevo enfoque respecto de una batalla que es siempre la misma situación, ¿no? No es una cosa después de la otra, sino que todo se da en simultáneo. También los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas se dan en simultáneo. ¿Por qué hay que entender esto de esta manera y no pensar que es todo secuencial, como se cuentan las historias convencionalmente, un episodio detrás de otro? Porque decíamos desde el principio, insistimos tanto en el asunto, porque lo que pretende ser el libro de Revelación, el Apocalipsis, es una herramienta de discernimiento de la realidad, del momento, del proceso histórico que la humanidad está viviendo. Entonces puede ocurrir que en determinadas circunstancias, en un lugar del mundo, lo que se experimente sea las 7 trompetas, en simultáneo en otro lugar del mundo los 7 sellos, en otro lugar las 7 copas. Decía entonces yo que este mar de cristal a mí me suena, mezclado con fuego, a la cristalización de situaciones, ¿no es cierto? Siempre hay que tomarlo de manera simbólica, hay que buscar desentrañar el símbolo. No es que van a aparecer dragones voladores sobrevolando la tierra. Entonces continuaba, y vi también como un mar de cristal mezclado de fuego, y a los que habían triunfado de la bestia y de su imagen, y de la cifra de su nombre. La bestia, el gran dragón, otra manera de parodiar la Santísima Trinidad, ¿no es cierto? En su momento fue el gran dragón y las 2 bestias. En este caso es la bestia que sigue remitiendo al gran dragón, a su imagen y a la cifra de su nombre. Habíamos dicho que Dios también dejaba una marca indeleble en aquellos que lo siguen. Son variantes de la imagen de la Santísima Trinidad más la parodia, ¿no es cierto? En este caso es la parodia de la Santísima Trinidad, la bestia, la imagen, la cifra de su nombre, que era el 666. Estas figuras, no la de la bestia, la imagen, sino de los que habían triunfado sobre estos, se hallaban de pie junto al mar de cristal, llevando las cítaras de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo. Varias veces vamos a encontrar referencias directas o indirectas a Moisés y a diferentes partes de la Biblia, inclusive del Antiguo Testamento. Entonces se canta un himno, ¿no es cierto?, que es el cántico de Moisés. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos tus caminos,
oh Rey de las naciones. ¿Quién no temerá, Señor, y no glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo. Y todas las naciones vendrán y se postrarán ante ti, porque han quedado de manifiesto tus justos designios. En este himno también se hace referencia a lo que ya se dijo en capítulos tales como el 5 y el anterior, el 14. Si repasan esos capítulos van a encontrar la referencia directa, más o menos directa, a esas partes del mismo Apocalipsis. Hay como hipervínculos al interior del mismo libro y hacia otras partes de la Biblia. También en Moisés hay un canto de triunfo en relación con el triunfo del Éxodo, ¿no es cierto? Todas estas visiones, entiéndase, son complementarias, ninguna es en términos absolutos, ¿sí? Esa es una manera, me parece a mí, de comprender cuando decimos acerca de esa simultaneidad de situaciones. Concluye entonces el capítulo 15 diciendo: Después de esto vi que se abría en el cielo el santuario de la tienda del testimonio, y salieron del santuario los 7 ángeles que llevaban las 7 plagas, vestidos de lino puro resplandeciente, ceñido el talle con cinturones de oro. Lino puro remite al color blanco y en su momento el tejido del lino era muy caro, era muy valioso, digamos casi como que era el lino en tejido equiparable al oro, ¿no es cierto? Luego uno de los 4 vivientes, que ya recuerdan estos 4 vivientes, de ellos tratamos cuando hablamos del capítulo 4 y 5, uno de los 4 vivientes entregó a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas del furor de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el santuario se llenó del humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar en el santuario hasta que se consumaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Ciegos entre ciegos. Las tinieblas serán la luz y la inmovilidad la danza. 6 ciegos, 6 ciegas y un bebé esperan en medio del bosque de una isla casi desierta al hombre que los guía. Entre el rumor del mar, los pájaros nocturnos, el viento en las hojas secas, recuerdos y desencuentros, transitan la oscura espera entre la desazón y la esperanza. Alguien parece avanzar sobre ellos en medio de las tinieblas. Entonces, en lo que sigue, capítulo 16, se va a detallar acerca de estas 7 copas. Abre el capítulo 16 diciendo: Y oí una fuerte voz que desde el santuario decía a los 7 ángeles. Esa fuerte voz es la de Dios mismo, ¿no es cierto? Dios dice: Id y derramad sobre la tierra las 7 copas del furor de Dios. El primero fue y derramó su copa sobre la tierra, y sobrevino una úlcera maligna y perniciosa a los hombres que llevaban la marca de la bestia y adoraban su imagen. Parecería ser que esta primera plaga lo que produjo fueron problemas digestivos, úlcera, ¿no es cierto? El segundo derramó su copa sobre el mar, y se convirtió en sangre como de muerto, y toda alma viviente murió en el mar. Por de pronto una interpretación simbólica válida me parece que lo que habla lo que trata la segunda copa, la segunda peste, es de la imposibilidad de navegar. En aquella época, vamos que la navegación era un medio importantísimo para el comercio y el contacto de pueblos ultramarinos. Hoy podemos reemplazar la navegación con la aeronáutica, pero vamos que la navegación sigue siendo también un brazo armado, una posibilidad muy poderosa donde se detenta poder entre las naciones. El tercer ángel, con su tercera copa, derramó su copa sobre los ríos y sobre los manantiales de agua, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, aquel que es y que era, el santo,
pues has hecho así justicia. Noten que aquí ya dice aquel que es y que era, ya no dice y que será. En otro momento hemos leído que decía aquel que es, que era y que será. Acá dice aquel que es y que era. Esto ya nos da una idea de que en este momento de la narración del texto ya estamos en los tiempos finales, ¿no es cierto? Ya no hay un futuro, no hay por lo menos una idea de tiempo futuro. Ya estamos en los tiempos postreros, ya estamos en la escatología del texto, ¿no es cierto? Los momentos finales. Prosigue el texto. Pues has hecho así justicia, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, y tú les has dado a beber sangre, lo tienen merecido. Aquellos santos y profetas que fueron mártires, que fueron víctimas de los seguidores de la bestia, cuya sangre fueron derramadas, no son más que los seguidores de Dios, ¿no es cierto?, de Jesús, los integrantes de la comunidad, la iglesia peregrina de Dios. Quiero decir, no son personajes extraordinarios, somos nosotros, somos los que componemos la iglesia, que no necesariamente tenemos que ajustarnos a la imagen, a la figura de santos y profetas, a como nos tienen acostumbrados, por lo menos, ¿no es cierto? Pero nada más que ser integrante de la iglesia, hemos visto que se dice que los seguidores de Jesús somos un reino de sacerdotes. Bueno, hay algo ahí de por lo menos un intento de camino de santidad. Y oí al altar que decía, prosigue, sí, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Acá hay una reivindicación de la voluntad de Dios, por tanto que a veces se dice que Dios es vengativo, es malo, mirá las cosas que hace, ¿no? Le manda plagas a la gente. Bueno, le manda las plagas a la gente. Hoy por hoy, si hacemos un discernimiento de la realidad, le está mandando plagas a los que conforman la Agenda 2030, señores. Como dice el texto, lo tienen merecido. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y le fue encomendado abrazar a los hombres con fuego, y los hombres fueron abrasados con un calor abrasador. No sé, estamos iniciando el mes de junio, acá en el hemisferio sur me parece, por lo menos, a lo mejor en un lugar chiquito así como Buenos Aires, no se está correspondiendo demasiado la temperatura con la época, hace mucho calor. No obstante, blasfemaron del nombre de Dios que tiene potestad sobre tales plagas, y no se arrepintieron dándole gloria. Vamos que son obstinados y tercos, ¿no? Los que se oponen, los que combaten a Dios y a su iglesia. Para la cuarta plaga todavía seguían firmes en sus propósitos. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y quedó su reino en tinieblas, y los hombres se mordían la lengua de dolor. No obstante, blasfemaron del Dios del cielo por sus dolores y por sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. Vean cómo insiste el texto en precisamente, y valga la redundancia, en la insistencia del oponente de resistir en su obstinación. Se muerden la lengua de dolor, pero siguen maldiciendo, ¿no es cierto? Siguen blasfemando. El trono de la bestia, el lugar de poder, el asiento de poder del anticristo, ¿no? Conocemos muchos anticristos, no hay uno solo. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes del oriente. Y vi que de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, otra vez una trinidad invertida, y ahora aparece la figura de este falso profeta, que es un falso profeta, aquel que te dice, no, van a pasar tales cosas que después no suceden nunca, ¿no es cierto? No podemos no podemos ser cristianos, porque fíjense que no nos conviene, porque si somos cristianos nos van a suceder tales cosas, porque las condiciones van a ser tales, condiciones que después nunca se dan, nunca se registran. Es decir, infunden miedo.
vi que de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta salían 3 espíritus inmundos como ranas. Son espíritus de demonios que realizan signos y van donde los reyes de todo el mundo para convocarlos a la gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Se realizan signos, ¿no es cierto? Estas figuras realizan signos, prodigios, fenómenos deslumbrantes, fuegos de artificio, la inteligencia artificial. Pero fíjense ahora con este prodigio cómo todos vamos a vivir mejor. Vas a poder descansar más porque va a haber ahí una inteligencia artificial resolviendo tus cuestiones. Lo cierto es que cada vez la humanidad parece ir perdiendo gradualmente cada vez más calidad de vida, ¿no? Habida cuenta los globalismos. Escuchamos los discursos políticos, creo que en cualquier parte del mundo, donde se nos dice que realmente estamos viviendo bien, que si sufrimos es un problema de autopercepción, de percepción. La pobreza es una percepción, no es una realidad para esta gente. Hay un comentario sapiencial a continuación que remite a algo que ha dicho ya Jesús en alguno de los evangelios. Entre paréntesis se presenta el texto, dice: mira que vengo como ladrón, dichoso el que esté en vela y conserve sus vestidos, para no andar desnudo y que se vean sus vergüenzas. Creo que en el evangelio es que dice: no durmáis, no sea cosa que el ladrón entre por la ventana de tu casa. Acá dice: dichoso el que esté en vela, el que no duerma. No dormir, no caer en el trance hipnótico del mundo que nos rodea y que nos promueve a eso, ¿no es cierto? Estar atentos a eso, remite el texto. Los convocaron en el lugar llamado en hebreo Armagedón. Esto remite a alguna parte del libro del profeta Ezequiel. Armagedón, hoy podemos pensar en términos de la guerra en Ucrania, en otro momento la guerra del Golfo. Siempre va a haber, parecería ser, una guerra que nos remite a la figura simbólica del Armagedón, ¿no es cierto? Armagedón es un nombre, es simbólico. Alguien podrá hacer un análisis de las raíces que componen la palabra para ver sus orígenes remotos. El séptimo ángel derramó su copa sobre el aire. Antes habíamos visto que se habían perjudicado la navegación, los mares. Bueno, ahora lo que se perjudica es el aire. Entonces salió del santuario una fuerte voz que decía: hecho está. Es decir, con esta línea se consuma la obra de Dios. Se consuma por lo menos la gran batalla, ¿no es cierto?, entre el bien y el mal. Cuando el ángel dice hecho está, es decir, todo ya está consumado, que no es lo que dice el texto, pero es lo que podemos entender. Si hecho está lo que debía de hacerse, hay una consumación. Entonces se produjeron relámpagos, fragor, truenos y un violento terremoto. Siempre las enumeraciones, el número de 7, el número de 4, ¿no es cierto? Como no lo hubo desde que existen hombres sobre la tierra, un terremoto tan violento. La gran ciudad se abrió en 3 partes. La gran ciudad, estamos hablando de Babilonia, ¿no es cierto? La ciudad del pecado por antonomasia. La ciudad también como figura de lugar cerrado. Se parte en 3 partes. Se le puede entrar ahora partida desde 3 lugares diferentes. Y las ciudades de las naciones se desplomaron. Bueno, el globalismo se está cayendo a pedazos, ¿no es cierto? Muchas veces escuchamos decir. Y Dios se acordó de la gran Babilonia para darle la copa del vino del furor de su ira. Entonces todas las islas huyeron y las montañas desaparecieron. Pensemos siempre estas imágenes como en términos simbólicos, ¿no? ¿Qué es que las islas huyan? ¿Cómo huye una isla? Bueno, desmoronándose también. Tal vez la isla también se pueda tomar aquí como sinónimo de la ciudad, una ciudad aislada, ¿no es cierto? Las ciudades han estado aisladas y de pronto huyen las ciudades. Las ciudades también son las sociedades, los conjuntos de individuos, que no la comunidad, que la comunidad siempre va como concepto más ligado a lo religioso, ¿no es cierto?, a lo cristiano.
Las montañas desaparecieron, los puestos elevados, ¿no es cierto? Y un gran pedrisco con piedras de casi un talento de peso cayó del cielo sobre los hombres. Bueno, hubo el peso de algo que aplasta a la humanidad, por lo menos a esta humanidad blasfema, ¿no es cierto? Satánica. No obstante, los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del pedrisco, o sea, siguen resistiéndose, por más que hayan pasado 7 plagas, se siguen resistiendo a humildemente reconocer la potestad de Dios. Entonces, no obstante, los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del pedrisco, porque fue ciertamente una plaga muy grande. Pero bueno, parece ser que la única actitud que tiene esta gente es la de resistirse y replegarse. En fin, este va a ser un video corto. Quería cerrar esta unidad, luego vamos a pasar en las próximas entregas. Tenemos la caída de Babilonia para ver como tema. Ya prácticamente estamos terminando con lo que dijimos, la parte escatológica del libro que trata ya el final de la Gran Guerra. Y después finaliza el libro con la instauración de la Jerusalén celeste y los cantos de alegría y bienaventuranza. Estarán notando que en estos últimos tiempos vengo subiendo pocos videos de análisis, no mucho más que la continuación del audiolibro sobre la novela de Don Quijote. Bueno, es que me han surgido algunos, no inconvenientes, algún trabajo suplementario que me tiene por un mes largo. Voy a estar con el tiempo muy justo, con lo cual van a ralear un poco los videos por el estilo. Sí, me comprometo a mantener la secuencialidad de entregas de lo que tiene que ver con audiolibro. El día 10 de junio definimos la encuesta sobre qué próximo libro vamos a leer en los martes de audiolibros, no en los domingos, perdón, de audiolibros. Habíamos realizado una encuesta, sepan que hasta el día 10 de junio todavía pueden seguir participando de esa encuesta en la etiqueta de comunidad. Propuse en primer término leer El Pinocho de Carlo Collodi, en segundo término leer El Lobo Estepario de Hermann Hesse, o en su defecto Al Este del Paraíso de John Steinbeck. Y hasta ahora viene ganando, con un 55% de los votos, viene ganando El Lobo Estepario de Hermann Hesse. Decía, con un 55% viene ganando la novela de Hesse sobre un total de 33 votos. Sigan participando hasta el 10 de junio, tienen tiempo, y entonces ahí decidimos qué es lo que leemos en domingos de audiolibros. Por el momento, mis queridas, queridos, me voy despidiendo de ustedes. Espero que la estén pasando lo mejor posible, a pesar del apocalipsis. Me despido de ustedes como siempre, pidiéndoles que se suscriban, que lo comenten, que pongan likes, dislikes, recomienden el canal. Nos vemos en el próximo video. Y como siempre les digo, espero que estén pasando hermosos momentos y teniendo muy gratas lecturas. Hasta pronto.